Les damos una cordial bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Buscuenti Radio. Donde estás no es el final. Hoy es miércoles 17 de febrero del 2021. Y pues, continuando con esta programación habitual, tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Julio Frei Riasco, quien nos está dirigiendo en el tema con el segmento establecidos en el nuevo pacto. Así es que estamos con una serie de enseñanzas en las cuales nos está instruyendo cada semana. Así es que le damos la bienvenida, Pastor Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos muy bien, gracias al Señor. Saludos a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora, listos ya para aportar lo que Dios nos permita como edificación al cuerpo de Cristo. Bueno, pastor, iniciemos entonces con nuestra parte de hoy. Amén. Sí, Señor. Bueno, establecidos en el nuevo pacto es un espacio que está creado y está diseñado por Dios para que nosotros seamos edificados. Esa es la labor ministerial. Decimos lo que hemos leído, lo que hemos entendido del apóstol Pablo. El ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, han sido constituidos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tiene también otro para. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. En otras palabras, para que la iglesia pueda avanzar a la madurez de lo que Dios quiere, para que sea la expresión del Cristo y traer a manifestación todo lo que Dios quiere en este tiempo, en esta generación. Damos gracias a Dios entonces. Lo dijimos la semana pasada, nosotros trabajamos siempre con una mentalidad de graduación. Iniciamos un tema en el espacio que se nos permite estar, tratamos de avanzar, pero siempre nos quedamos con algo más para la próxima semana, y hasta el momento que el Espíritu nos indique, pues cerraremos el tema y daremos inicio a otro tema. Empezamos con un tema titulado La verdad presente, y dijimos que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y hacíamos algunas consideraciones. No podemos ser competentes en algo que ignoramos, en algo que no entendemos. Nuevo pacto es la expresión cumplida de lo que Dios se había propuesto y había prometido. Esto se oficializa, se establece y marca su comienzo operativo a partir de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Nuestra competencia como ministros es conocer cuál es el orden, rango, función, fundamento que ese nuevo pacto establece para que podamos ser competentes en lo que Dios ya hizo. Básicamente, un ministro competente del nuevo pacto conoce cuál es el sacerdocio donde ministra, cuál es el pacto donde está vinculado, cuál es el orden establecido y cuál es el diseño que Dios ha establecido para la iglesia. Son 4 cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema, que cada uno tiene su tiempo, pero que se tiene que comprender esto para que podamos fluir en estas competencias. Y también dijimos que esto tiene que ver con lo que ya Dios hizo. Dice, nos hizo, nos. Esa es una palabra que tiene que pegar fuerte en el ámbito iglesia, porque esto es un asunto corporativo.
es un asunto de unos pocos ungidos o de una persona ungida y que es la persona que está al frente de algo y algunos pocos a su alrededor y los demás son las ovejitas que están siendo pastoreadas. Eso no es así. Por años, por mucho tiempo habitamos la congregación y vimos que pastores pastoreando ovejitas, donde el pastor que está arriba en el altar es el santo y las ovejitas abajo pues están perdidas, descarriadas, desamparadas, dispersas, sin ninguna posibilidad, mirando a qué hora pueden llegar a lo que el mensaje que se predica es, y eso ha causado una frustración generacional muy grande en lo personal. Yo decía, pero yo cómo hago para llegar arriba donde está el que me predica, porque yo estoy aquí abajo, yo soy una ovejita descarriada, y era el pensamiento, y hasta que descubrimos que nosotros no somos ovejitas, somos hijos de Dios. No hay una sola escritura, no hay un solo texto que diga que somos ovejas de Dios. La oveja era una metáfora, era una manera de ilustrar algo. Y siempre que Jesús habló de ovejas, habló de que estaban perdidas, descarriadas, dispersas, desamparadas allí en los evangelios. Y por supuesto, antes de la cruz, toda la Biblia habla de ovejas, pero estamos hablando del tema después de la cruz. Porque por años la liturgia, el rito, la tradición es tomar lo que se conocía como la Santa Cena. Y la Santa Cena, el texto siempre se repetía, y el texto que usamos, ¿cuál es? Esta es la sangre del nuevo pacto, pero la verdad se quedaba allí en un texto, porque nunca comprendimos qué fue lo que marcó esa sangre para dar inicio, para inaugurar donde hoy nosotros estamos establecidos en el nuevo pacto. Y de eso es que queremos hablar estos días, estas semanas. Doy gracias a Dios por este espacio que está y a donde llegue esta palabra, que pueda correr y se pueda compartir, porque necesitamos ser alumbrados por Dios en nuestro entendimiento, que sea Dios el que dé espíritu de sabiduría y revelación, para que sepamos la esperanza a la cual Él nos ha llamado y que podamos realmente vivir a la altura, en el orden, en el sacerdocio, en la manifestación de lo que Dios en Cristo ya nos ha dejado. Entonces, el mensaje es corporativo, no es a uno solo, es a todos. Usted va a leer a Pablo en sus cartas escribiendo: nos salvó, nos llamó, nos apartó, nos regeneró, nos compró, nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos amó, nos lavó, nos hizo. Allá en Apocalipsis capítulo 1 dice: nos hizo reyes y sacerdotes. La gran diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto es que lo que en el antiguo pacto era uno, en el nuevo pacto somos todos. En el antiguo pacto había un rey. En el nuevo pacto todos somos reyes. En el antiguo pacto había un sacerdote. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes. En el antiguo pacto había un templo. En el nuevo pacto todos somos el templo, porque es un templo corporativo en Cristo. Entonces, ha habido una transición que no alcanzamos a comprender, y esto tiene que ver con el sacerdocio. Y más adelante vamos a especificar lo que estamos hablando, porque Hebreos 7, versículos 11 y 12, dice que el sacerdocio fue cambiado. Y más adelante, en el versículo 18 de Hebreos 7, dice que el sacerdocio levítico fue abrogado. La cosa más impresionante que causó un impacto en mi vida cuando me metí en las escrituras, me metí en la Biblia, fue comprender que la iglesia ha sido edificada y ha sido ministrada bajo un sacerdocio que Dios dice que para él ya no existe, está abrogado. Y dice que fue abrogado
a causa de su debilidad e ineficacia. Y esas palabras tienen una connotación muy tremenda, porque fue abrogado. Ahora, todo lo que era el antiguo pacto bajo ese sacerdocio traspasó la cruz. Increíblemente, no cabe en nuestra mente creer esto. Pasó 2000 años hasta nuestros días estableciendo la iglesia bajo ese orden sacerdotal, y Dios está diciendo: oigan, yo dejé escrito en mi palabra, en mi Biblia, hace más de 2000 años que ese sacerdocio está abrogado. ¿Ustedes por qué insisten en mantenerlo vigente? Eso es algo terrible. Mantener vigente algo que ya Dios ha declarado obsoleto. Por eso es que en el antiguo pacto el sacerdocio era el privilegio de algunos pocos. Era un ungido, era Aarón. Todo el mundo iba y le llevaba la ofrenda y le llevaba allá para que orara por él, y era el ungido que oraba por el resto del pueblo, y era usted ore por mí, usted presente la ofrenda por mí, usted hable a Dios por mí para que a mí me vaya bien, y así era. Eso pasó a las iglesias. Entonces el pastor pareciera ser que es el único ungido, entonces están las ovejitas ahí todas descarriadas, todas desamparadas, todas dispersas, todas pecadoras, todas allí sin identidad. Entonces, claro, van el domingo al culto, los hacen pasar al altar, toda la liturgia, toda el rito, la tradición levítica, pasó la cruz sin entendimiento, y ore por mí, y écheme el aceite, y úngeme, y tíreme la bendición usted, porque usted es el que tiene la bendición. Y eso ya no es así. Porque en Cristo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. La bendición no es el privilegio de un ungido en particular, la bendición es el privilegio de los hijos de Dios. Porque la figura en el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y aún Jesús cuando habló, él todavía vivió con sus discípulos en el Antiguo Pacto, y él habló de ovejas, eran perdidas, descarriadas, desamparadas. Pero cuando tú estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, kainos criatura es. La palabra kainos la dijimos, de una naturaleza distinta, de una sustancia diferente. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza adámica con todas sus operaciones ha quedado atrás, y Dios en Cristo ha hecho todo nuevo. En Cristo no estamos ni dispersos, ni desamparados, ni perdidos, ni descarriados, sin bendición. En Cristo ya nos han encontrado, ya somos hijos, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y estamos en una posición de privilegios, porque Pablo dice que somos ciudadanos celestiales. Hay una nueva identidad del reino corporativa a todos, no es a unos pocos. Entonces el problema es que si el evangelio le llega a uno y no le llega a todos, ahí hay un problema muy grande. El apóstol Pedro escribe en su carta, segunda carta, la que estamos utilizando, de Pedro, capítulo 1, él va a decir en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Básicamente, Pedro dice hasta que se revele Cristo, pero no afuera. Cristo no se revela en un templo de 4 paredes, no se revela en un culto, no se revela, lo podría incluir, pero lo que Dios anhela es que se revele adentro, en los corazones. Y Pablo dice, Pedro, estoy hablando de Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro tiene cómo escribir esto. Pedro tiene una base, porque algunos años atrás, cuando caminó con Jesús, y usted lo va a leer en Mateo 16, que Jesús se los llevó por allá a Cesarea de Filipos, y quien dice la gente que soy yo, el único que pudo ver, porque unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otro que profeta, pero y salió Pedro y dijo, pero tú eres el Cristo. Y obviamente fue el Padre el que lo reveló. Pero Pedro entendió algo. ¿De qué sirve que yo tenga una revelación privada de Cristo si los otros 11 que están conmigo no entienden? No pueden ver a Cristo. Entonces Pedro va a decir, mira, si me pasó a mí y no le pasó a los otros 11, no sirve. Le tiene que pasar a todos. Una de las verdades más claras del Evangelio, en esta verdad presente, es que esto es un asunto corporativo. Pablo te va a decir la palabra nuevo y te lo va a decir en 3 dimensiones. Y tomaríamos 2, 3 horas para hablar solamente de este punto. El tiempo no nos va a dar. Pero Pablo va a decir que somos, número 1, nueva criatura, hablando de lo individual como persona. Ese es el inicio. Como persona eres una nueva criatura, kainos, tienes una naturaleza distinta. Criatura, eres en lo personal. Pero cuando usted vaya a Efesios 4:22, usted va a leer que Pablo dice ahora no es solamente una nueva criatura, ahora es un nuevo hombre. Ya lo sube. Ya Pablo ve algo más amplio. Ahora no es un individuo, ahora es un cuerpo. Ya es corporativo. La naturaleza se imparte a todo el cuerpo. Pero Pablo no se queda allí. Pablo, usted va a leer Gálatas capítulo 5, versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Y Pablo te va a decir que somos en Cristo una nueva creación, una kainos creación. Ya no solamente entonces ve Pablo un individuo en lo personal, ya no ve un cuerpo en lo corporativo. Ahora Pablo está hablando de una nueva creación, un ámbito completo, se expande por todos lados. Y esto es nuevo. Y si yo no soy un ministro competente del nuevo pacto, yo no puedo entender esto. Yo cómo voy a hacer la labor que Dios quiere que yo haga. Yo cómo voy a tener una claridad de lo que ya Dios en Cristo hizo en la cruz para yo establecer esa verdad aquí en la tierra. Cuando Pablo le habla a Timoteo, es un texto súper conocido. Segunda carta de Pablo, capítulo 2, verso 15, a Timoteo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero es interesante cuando vamos al original de esta escritura, de esta palabra, hay cosas allí que no se tradujeron de la manera correcta, porque hay que comprender qué fue lo que entendió Pablo, o lo que entendió Timoteo de lo que escribió Pablo. La palabra procura allí es estudia diligentemente. ¿Qué iba a estudiar Timoteo? Las escrituras. Estudia diligentemente. Y la palabra allí, presentarte ante Dios, está mal traducida porque la convicción de Pablo no es que nosotros estamos ante Dios. La convicción de Pablo es que nosotros estamos en Dios por medio de Cristo. Una cosa es estar ante alguien y otra cosa es estar en alguien. Entonces lo que Pablo le está diciendo allí es,
Estudia diligentemente las Escrituras para que te veas a ti mismo en Dios. La palabra como obrero es como un hijo que ya ha sido aceptado, que no tiene de qué avergonzarse. La palabra como un obrero aprobado es como un hijo que ya ha sido aceptado. ¿Sabe cuánta gente sufre en el ministerio porque no es aceptada por los que están arriba, entre comillas? Porque los rechazan. Y el problema no es que no necesitamos más una generación aceptando a Dios. Necesitamos una generación que comprenda que ya en Cristo ha sido aceptada por Dios. Eso te libera de la vergüenza. Efesios capítulo 1 dice que nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el texto va diciendo algo como esto. Timoteo, estudia diligentemente las Escrituras para que te veas a ti mismo en Dios como un hijo que ya ha sido aceptado. Y cuando tienes esta realidad clara, entonces vas a usar bien la palabra de verdad. Y ahí sí vamos a tener algo, es tremendo para comprender este día. Cuando Pablo dice que usa, la palabra usa, se puede interpretar como trazar, pero en el original esta palabra es una palabra compuesta. Esa es la palabra ortotomeo, ortotomeo. Y básicamente la palabra ortotomeo traduce orto, algo recto, vertical. Y tomeo tiene que ver con algo horizontal, una recta horizontal, que traza la palabra vertical y horizontal. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, si tú no tienes una claridad en el corte que ya Dios ha hecho soberanamente en su Hijo, en una obra culminada verticalmente, consumado es, tú no tendrás cómo edificar lo que Dios quiere que se edifique en lo horizontal. Si tú no ves, Pablo, Hebreos capítulo 8, verso 5 dice que a Moisés se le dio instrucciones, se le advirtió a Moisés que edificara un tabernáculo terrenal, que era una copia, una sombra, una figura del tabernáculo celestial. Eso es lo que dice Hebreos 8:5. Ahora, cuando tú y yo miramos detenidamente, la palabra se le advirtió a Moisés, se le giró instrucciones, pero a Moisés se le gira instrucciones para construir un tabernáculo terrenal. Y cuando lo hizo como Dios le dijo, usted va a leer en la Biblia que Moisés no oró para que la gloria de Dios cayera, no oró para que descendiera el fuego, no oró para nada de eso. Sencillamente fue obediente en edificar conforme al diseño que le fue mostrado en el monte para algo terrenal, en su momento bajo el pacto donde Moisés vivió. Y se manifestó la gloria de Dios. Pero a la iglesia no se le ha dado el mismo modelo. El modelo de edificación de la iglesia no es el mismo de Moisés terrenal. La iglesia que ya Dios en Cristo edificó en la cruz es celestial y el modelo es diferente. Por eso, si yo no entiendo lo vertical de una obra ya consumada, yo no puedo. Yo me tengo que declarar incompetente para hacer una labor en la cual yo no tengo idea qué es lo que voy a hacer. Hoy
muchos son pastores, muchos son maestros, muchos son, pero yo los observo y digo, pero estos son pastores ¿de qué? Ellos están edificando algo terrenal y no tienen idea de lo celestial, no han visto lo vertical, no han tenido una claridad de la obra consumada en lo eterno, no se les ha revelado el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de la fe, el misterio del evangelio, no han comprendido consumado es, no han tenido un encuentro real con Cristo, no saben qué significa que ellos son ministros competentes del nuevo pacto, pero aún así son pastores y hacen una tarea, pero una tarea que no tiene un resultado en lo eterno. Podrá tener resultados en lo humano, en lo físico, en lo material, en lo transitorio de la vida, pero en lo eterno, que es lo que Dios busca y quiere, no tiene, porque lo único que Dios anhela es ver a su hijo formado en su iglesia, ver a su hijo aparecer, que ya, como dice Pablo en 1 Corintios 15:45, que ya no, 15:49, que ya no traigamos la imagen del terrenal, con todo lo terrenal, sino que traigamos y expresemos y manifestemos la imagen del celestial. Entonces, hay que comprender las palabras de Pedro. Esto no es privado. Si me funciona a mí, si lo vi yo, pero no lo vieron todos, no sirve, se queda corto. Esto es un asunto del cuerpo. Es un asunto del cuerpo. Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1, del 9 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces el pacto eterno fue establecido en Cristo antes de la fundación del mundo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vea que lo dice, nos salvó, nos llamó, corporativo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El pacto eterno es parte del propósito eterno. Para que el propósito eterno de Dios nadie lo pudiera abortar o cancelar, lo estableció en Cristo. En Cristo, Efesios 3:11, conforme al eterno, no a los, uno solo, al eterno propósito que hizo en Cristo. El propósito eterno no fue hecho en el hombre, fue hecho en Cristo. Como nosotros no conocíamos el propósito eterno, Dios revela progresivamente su intención y a través de los diferentes pactos crea al hombre para llevarlo a cabo. Para poder interpretar bien las escrituras, debo conocer bien el desarrollo gradual de los pactos. ¿En dónde me encuentro yo? La verdad revelada y progresiva de Dios la vamos a entender si nos ubicamos en el pacto correcto, en el pacto a la cual pertenecemos. No me gobierna otro pacto. O sea, yo tengo que determinar cuál es el pacto que determina mi gobierno. Nosotros vamos a conseguir en la Biblia que Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David e hizo pacto con su hijo. Allí está el nuevo pacto. Y estos pactos, ahora Hebreos 13:20 dice, estos son parte de algo mucho mayor a la que Dios llamó el pacto eterno. Allí estaban todos, pero el nuevo pacto es la expresión más clara y completa
de tiempo y espacio del pacto eterno que todos los anteriores pactos habían dado a conocer. Eso es importantísimo comprenderlo. Y Hebreos 7:22, quiero cerrar hoy porque ya se nos está agotando el tiempo. Hebreos 7:22 dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto es un mejor pacto. La palabra fiador es alguien que da garantía, seguridad, alguien que responde, alguien que compromete su persona, su palabra, sus recursos para garantizar el pago. Alguien que está allí y avala con su palabra que si tú estás bajo ese nuevo pacto y que tú eres un ministro competente del nuevo pacto, entonces todo el cielo está a tu favor. Yo te bendigo en esta tarde y oramos para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que todos podamos caminar a la luz de la verdad presente, establecidos en el nuevo pacto, y que esa gracia de Dios abunde en todo lugar, en toda persona, en la iglesia, y en todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, por Dios que será saciado. Muchas gracias por este tiempo. Estamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.